estudio van a saber por qué escogí esta canción para el tema de hoy, que se llama Rabboni. También vas a entender por qué este estudio se llama Rabboni. Precisamente en México, no sé si en otras partes del mundo, se celebra el Día del Maestro el 15 de mayo, o sea, mañana. Por esta razón, escogí hablar de este tema, porque de alguna forma, pues todos y cada uno de nosotros somos maestros de algo o de alguien. Por ejemplo, pues en la casa somos maestros de nuestros hijos, que desde pequeños pues observan nuestra conducta y sin duda alguna van aprendiendo a ser y a reaccionar como lo hacemos nosotros. Aunque muchas veces no lo queramos aceptar, esa frase de haz lo que digo, no lo que hago, definitivamente no aplica. Porque los niños aprenden básicamente a través del ejemplo, a través de lo que nos ven hacer. Por esta razón, a lo largo de la convivencia de tantos años, es natural que muchas veces pues nos parezcamos a nuestros padres, pues porque su huella va quedando grabada en nuestras vidas. Ahora, esto puede ser bueno y a veces no tan bueno, porque si el ejemplo de ellos no fue lo ideal, pues entonces tendremos que luchar precisamente para no actuar como actuaron ellos. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo para darnos cuenta de esto, de sus errores, y procurar no repetirlos, procurar ser diferentes. Y a veces hasta hacer las cosas exactamente al revés de como ellos las hicieron. Recuerdo la experiencia del hijo de Pablo Escobar Gaviria, el famoso narcotraficante colombiano. Después de que su padre fue asesinado a los 40 años de edad, pues por la policía colombiana, su esposa y sus hijos, toda su familia, tuvo que huir a Argentina, donde les dieron una nueva identidad y tuvieron que empezar prácticamente de cero porque cualquier conexión con su padre les hubiera costado la vida. Ya de adulto, creo que se llama Juan Pablo Marroquín, algo así, ya de adulto su hijo escribió un libro sobre la experiencia con su padre. Y una de las frases que se me quedaron grabadas fue: lo que debo hacer es exactamente todo lo contrario a lo que hizo mi padre. Qué dura lección, pero finalmente fue una buena lección. Él había aprendido de su padre exactamente lo que no tenía que hacer. Ahora, pues en estos casos, ¿verdad? En estos casos extremos, debemos ser cuidadosos para no juzgar a nuestros padres por dos razones. Porque ellos hicieron las cosas lo mejor que pudieron, de acuerdo a su educación, de acuerdo a su formación, de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a lo que eran. Y también
pues porque ellos hicieron las cosas de acuerdo también a lo que sabían. A lo que sabían de cómo tratar o cómo pretender educar a sus hijos. Como dice en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Dice, nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía. Esto es algo que, pues, como muchas veces dicen que el oficio de padre se aprende echando a perder. No hay manuales para hacerlo. Entonces, el hecho de que los padres eduquen a los hijos como les parece, eso no quiere decir necesariamente que lo hagan correctamente. Y bueno, cada quien puede hablar de su experiencia, de acuerdo de cómo percibe que fue educado por sus padres. Pero a veces es necesario no solo cambiar de maestro, sino también de enseñanza. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de los principios divinos, debemos darnos cuenta de que hay cosas que debemos ajustar o cambiar radicalmente. Como creyentes, nuestro modelo serán las enseñanzas escritas en la palabra de Dios y ellas deberán ser nuestro parámetro. No importa si fuiste educado en el palacio de Buckingham o si fuiste educado por la cabeza de Juárez. Y estos parámetros que están escritos en la palabra de Dios deben ser seguidos pues precisamente por su procedencia y por su fortaleza, ¿verdad? Porque proceden finalmente de Dios. De la palabra de Dios no solamente vamos a sacar la información para educar a nuestros hijos, sino también para formar todos los aspectos de nuestras vidas, las cuales, ¿verdad?, estas informaciones que traemos a veces pueden ir en contra de lo que piensas, porque pues tú traes un bagaje, traes una formación. Entonces, a veces estas enseñanzas nuevas van en contra de todo lo que hemos creído o todo lo que hemos pensado. Y entonces es cuando tú debes escoger a quién quieres obedecer. Porque siempre tendrás la alternativa de seguir siendo como eres o de empezar a cambiar algunas cosas que la palabra de Dios te dice que están mal y que indudablemente tienes que corregir. Generalmente, un verdadero nacido de nuevo escogerá seguir las enseñanzas de Dios y querrá seguir a su nuevo maestro. Pero qué tan bien lo sigas o qué tanto lo sigas dependerá de tu voluntad de hacerlo. Desde luego, el tamaño de tu interés se verá reflejado en tu interés por aprender y tu disposición para cambiar. Y aquí llegamos nuevamente al hecho de lo importante que es obtener el hábito de leer la Biblia. Y desde luego, como dice Santiago, obtener también el hábito de obedecerla, porque esto hará de ti pues un buen maestro de vida. Fíjate cómo lo dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, primero hay que ir a la información y después hay que hacerla, hay que obedecerla y no solamente
oírla. Bien, dentro de la cultura judía existía un diseño de aprendizaje que se daba en todos los ámbitos, el del maestro y el del discípulo. Así podemos imaginarnos, ¿verdad?, a Jesús aprendiendo el oficio de su padre José, o podemos imaginarnos también a Pablo aprendiendo a los pies de su maestro Gamaliel. Uno de los ejemplos que Jesús nos dio como maestro no fue precisamente de sus trabajos de carpintería, ¿no?, sino como maestro de las enseñanzas de Dios Padre. Tanto de parte del pueblo como de la casta religiosa, Jesús era considerado un raboni o rabí, que quiere decir maestro. Y aunque él no lo era oficialmente, porque no pertenecía a esta casta, ¿verdad?, porque él no pertenecía al Sanedrín, sí lo era por méritos, tanto propios como por su designación divina. Enseñar lo que Dios enseña. Una de las cosas que Jesús dejó muy claro es que lo que él enseñaba, sus palabras, sus dichos, su conducta, sus milagros y todo lo que hacía, venían de parte de Dios. Esto lo deja muy claro Juan el Evangelista, ¿verdad?, en diferentes frases de su evangelio. Por ejemplo, en Juan 3 dice, porque el que Dios envió, o sea, Jesucristo es el que Dios envió, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. En Juan 7 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Es decir, aquí Jesús dice que él no hablaba por su propia cuenta porque él no buscaba su propia gloria, sino que hablaba, ¿verdad?, y buscaba la gloria del que lo envió. En Juan 8 dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Entonces, Jesús dice, yo estoy hablando lo que vi. Acuérdense que yo vengo de arriba, yo vengo de lo alto, yo vengo del cielo. Y estoy hablando lo que vi allá. En Juan 12 dice, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y en Juan 14 dice, las palabras que yo os digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Si nosotros aspiramos a ser maestros de éxito, debemos enfocarnos en dar las enseñanzas del maestro con mayúscula. Y mientras mejor las conozcamos, seremos más fieles a la verdad y no terminaremos siendo falsos maestros. Algo que ha sucedido mucho a través de los tiempos, como nos dice Pedro en el segundo capítulo, versículos 1 y 2, donde fíjate, estamos en el comienzo de la iglesia y lo que dice Pedro es algo que habla acerca de lo que estaba sucediendo y de lo que seguiría sucediendo a través de los tiempos. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En realidad, podemos especular mucho acerca del por qué un maestro enseña cosas erradas. En mi experiencia, he visto algunos que comenzaron bien, pero terminaron falseando la verdad, porque de alguna forma se encapricharon con un pensamiento propio y lo quisieron imponer como divino. O comenzaron a obedecer la línea de pensamiento de algún benefactor. Otros, en busca de popularidad, dejaron de lado algunas cosas fuertes que la Biblia enseña y comenzaron a diluir el mensaje o a prepararlo a la carta. Otros, como dice la Biblia, simplemente se perdieron en su ignorancia y en su inconstancia del estudio de la palabra. El punto es que la Biblia dice que esto puede suceder y nosotros debemos evitar que esto suceda. Como les decía, en el tiempo de Jesús, los pertenecientes a esta casta religiosa eran considerados los maestros de Israel. Ellos tenían la obligación de guiar al pueblo al conocimiento y a la verdad de Dios. Pero ellos fallaron. Por un lado, invalidaron los mandamientos de Dios para imponer su tradición. Y por otro lado, se dedicaron a enseñar como doctrina verdadera sus propios mandamientos. Fíjate cómo lo consigna Mateo en el capítulo 15, versículos 6 al 9. Dice así: ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esta forma de ser, estas costumbres, no han terminado. Al día de hoy se siguen repitiendo estos patrones. Y yo no me imagino qué cuenta tan grande van a dar todos estos fariseos modernos que en pos de propagar su religión imponen o le dan más valor a las tradiciones que a las enseñanzas divinas. En este sentido, fíjate, desde el principio Dios fue muy claro cuando dijo el profeta Isaías: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto es, que el maestro debe ceñirse a las enseñanzas de la Biblia y solamente a las que proceden de ella. Porque si comenzamos, ¿verdad?, a tomar otras fuentes, otros testimonios y otras tradiciones, lo más seguro es que no solo vamos a demostrar que nosotros mismos vivimos en la confusión y en la oscuridad, sino que la vamos a esparcir
entre los demás. Por esta razón, no cualquier persona puede ser un maestro. No cualquiera que primero no tenga una experiencia clara de un nuevo nacimiento. Es decir, el requisito máximo y que no se puede eludir es que un maestro sea una persona que realmente tiene una experiencia con Dios. La responsabilidad de ser un maestro. Bueno, sigamos otra vez con Santiago. Vamos al capítulo 3, el versículo 1 del capítulo 3 de Santiago. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice lo siguiente: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. En esos tiempos, ser un maestro conllevaba muchos beneficios y consideraciones. Tanto que solía decirse lo siguiente, y cito textualmente del comentario MacArthur de Santiago. Dice así: en algunos círculos judíos, a los rabinos se les respetaba tanto que el deber de una persona con su rabino se consideraba mayor que el que debía a sus propios padres, porque sus padres solo lo traían a la vida de este mundo, mientras que su rabino los traía a la vida del mundo venidero. También se escribió que si un enemigo capturaba al padre de un hombre y a su rabino, el rabino debía rescatarse primero. Entonces, esta cita nos dimensiona precisamente la importancia que el maestro tenía en esta cultura judía. Aunque los maestros no recibían una paga por enseñar, sino que debían tener un empleo para sostenerse, su trabajo era muy apreciado y mucha gente les ayudaba en su sostenimiento. Esto orillaba entonces, como ahora, a que muchos maestros tomaran este trabajo con ligereza, a volverse acomodaticios y flojos, y a anhelar el servicio por motivos meramente económicos, sin compromiso, sin vocación y sin un llamado. Así que, de ningún modo, debemos pensar que Santiago estaba pensando en desalentar la práctica de este ministerio, sino más bien nos quiere conminar a desempeñarlo con honestidad, conocimiento y piedad, sabiendo que al igual que de cualquier otro servicio que le brindemos a Dios, tendremos que dar cuenta. ¿Y más por ser maestro? Sí. Porque para los que tomamos en serio este servicio, es muy importante estar seguros de que lo que enseñamos es lo correcto, así como también es muy importante hacerlo en forma clara, entendible y edificante. Ahora bien, debemos entender que el maestro es un don. Estoy hablando acerca de un maestro de las cosas de Dios. Este ministerio de la enseñanza es indispensable dentro del diseño que Dios planeó, pues para el crecimiento y el fortalecimiento de la grey cristiana.
Y Pablo nos lo hace saber en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, el versículo 11 y 12, donde dice, hablando de lo que Dios hizo o mandó, y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Esto es algo que fue y terminó. Pero hay otros dones que siguieron conservándose. Dice, a otros constituyó profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, hay una estructura, un plan de trabajo, una organización que Dios determina que es necesaria para que la grey cristiana pueda ser enseñada y pueda ser guiada a través de profetas, maestros, pastores, evangelistas, etc. Entonces, debemos entender que Dios es el que da los dones y uno es el que debe de descubrirlos y ya descubiertos, desarrollarlos. Hay muchos otros dones de los que habla la Biblia y que sería bueno estudiarlos para que quizás tú te descubras dentro de alguno de ellos y puedas tener el desarrollo de los mismos. Obviamente uno puede ser maestro sin ser pastor. Hay maestros, ¿verdad?, que se dedican a dar diferentes cátedras de diferentes materias bíblicas y no son pastores. Pero difícilmente uno puede ser pastor sin ser maestro. Generalmente son dos dones que van muy de la mano y generalmente se ejercen juntos, aunque no siempre. Lo que también tienen en común estos dos oficios es la responsabilidad con la que Dios los inviste y sobre los cuales Dios nos dice concretamente que pedirá cuentas a aquellos que los ejerzan. Entonces, estamos hablando de dos dones importantes, pero que son dos dones de los cuales Dios nos dice que se les pedirá cuentas. Dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es decir, aquí se está hablando de que el pastorado es algo de lo que se va a dar cuenta, y lo dice concretamente este versículo. ¿Ok? Todo creyente es pastor y maestro. Sí, aunque ahorita aquí estamos hablando de esto, tú tal vez digas, uff, qué bueno, de la que me salvé. Yo no soy ni maestro, ni soy pastor, pero quiero decirte que te equivocas. Porque dentro de la cosmovisión divina, todo creyente es un pastor y un maestro. Y déjame explicártelo como Pablo se lo explicó a los romanos. Todos sabemos que Dios escogió a un pueblo, al pueblo judío, a través del cual Él se daría a conocer. Leo Romanos 9, 4 y 5. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción,
la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es decir, este pueblo hizo un trabajo excelente. Logró guardar el mensaje de Dios a través del tiempo, preservó las escrituras que ahora tenemos en nuestras manos, él preservó el testimonio de un Dios único, etcétera. Pero cuando Dios les cumplió la promesa de enviarles al Mesías, que como leímos, saldría de su propio pueblo, entonces cometieron el grave error de no reconocerla. Fíjate cómo lo dice Juan en Juan 1, versículo 1 y 11, no, perdón, 11 y 12. Sí. Aquí Juan está hablando de Jesús y dice, a lo suyo vino y los suyos, o sea, su pueblo, los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, al no lograr, al no cumplir la expectativa que Dios esperaba de ellos, la expectativa era que cuando Jesús llegara, pues lo reconocieran como Mesías. Pero al fallar en esto, entonces salieron por un tiempo de los planes de Dios. Salieron por un tiempo del encargo de dar a conocer el mensaje de Dios. Y entonces, como este mensaje era tan importante y no podía dejar de comunicarse, entonces lo que Dios hizo fue que el encargo de promover el mensaje de Dios lo pasó a manos de la iglesia. Fíjate cómo dice en Romanos 11, y voy a leer varios versículos. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es decir, el pueblo judío no está descartado, está tropezado, pero por su transgresión vino la salvación a todos los demás. Y dice el versículo 17 al 21. Aquí Pablo hace una analogía con un árbol, ¿verdad? Y dice, pues si algunas de las ramas, hablando del olivo, hablando del olivo como un símbolo de Israel, dice, si algunas de las ramas de este árbol fueron desgajadas, y tú, hablando de los gentiles, de los que no somos judíos, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, de estas ramas que se desgajaron, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, en su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces aquí con este ejemplo, ¿verdad? Dios nos está explicando lo que pasó con el pueblo de Israel y con nosotros, que fuimos agregados al encargo y al plan de Dios. Entonces, mi querido hermano, quiero decirte que si tú eres parte de la iglesia de Cristo, entonces tienes un legado, tienes un encargo, tienes la obligación de ser un mensajero a favor de los incrédulos.
Lo que dejaron de hacer otros, los judíos, ahora lo tienes que hacer tú como parte de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Precisamente es propagar el mensaje y el conocimiento de Dios entre todos aquellos que aún no lo conocen. Enseñar lo que Dios ha revelado en su palabra y ayudar a las personas a caminar con Dios. Quiero leerte lo que dice también en el libro de Romanos, en el capítulo 2, del versículo 17 al 20. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Aquí Pablo está hablando precisamente a este marco de obligaciones y de deberes que tenían los judíos, ¿no? Les dijo que ustedes conocen a la gloria de Dios, conocen su voluntad, están instruidos por la ley, ¿no? Confías en que eres guía de los ciegos, luz a los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro. Este era el trabajo de los judíos, pero al haber fallado, este trabajo lo tomó la iglesia. Así que nosotros podríamos leer estos versículos ahora dirigidos a nosotros, ¿verdad? Podríamos decir, tú tienes el sobrenombre no de judío, ahora quizá de creyente, y darte nuevamente la lista que Pablo está citando como los deberes de los judíos hacia el pueblo y que ahora es nuestro. Así que de ninguna forma nosotros podemos pensar que ante estos dos ministerios tan importantes como son el de pastor y maestro, nosotros somos ajenos. Fíjate que hasta hoy el diseño de Dios sigue funcionando. Hasta hoy, por medio de la predicación de la palabra y la formación de discípulos, el cuerpo de Cristo va creciendo. Y como consigna el libro de Hechos, desde entonces, dice en el capítulo 2, ¿verdad?, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de salvarse. Entonces, hablando de lo que comenzó siglos atrás, el patrón se sigue dando. El Señor todos los días añade a su iglesia aquellas personas que se salvan. Entonces, hasta hoy, la gente sigue creyendo en Jesús, sigue abriéndole su corazón y siguiendo sus pisadas. Por esta razón, ahora también tú tienes que decidir si tú vas a ser parte de esta gran cosecha de almas que se sigue dando y que aún no ha terminado, y enseñarles a otros lo que sabes. No porque sepas mucho, no porque lo sepas todo, sino porque tienes algo que enseñar, porque tienes un camino que señalar. Tienes que decirles a las personas por dónde va la cosa. Tienes que explicarle a las personas cómo es que ellos pueden tener la posibilidad de reconciliarse con Dios. Tienes que decirles a las personas, como oímos en la canción al principio, ¿verdad? Ellos tienen que saber, y lo tienen que saber a través de ti. En ese momento,
En el momento en que tú comunicas la verdad del Evangelio, tú te conviertes en un maestro. Simplemente porque le estás enseñando a otra persona lo que la otra persona no conoce. Ahora, solo tú decides si serás el maestro que el mundo necesita, que ha necesitado desde siempre y ahora más que nunca. Tú vas a decidir si serás de los que abrirán su boca para hablar de las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, o si te quedarás callado. Déjame leerte Romanos 10, versículos 14 y 15. Aquí Pablo está invitando a los romanos a pensar precisamente en el destino de aquellas personas que aún no conocen a Dios. Está tratando de mover a los creyentes a llevar el mensaje de salvación a los que aún no lo conocen, y lo dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, hermanos, debemos darnos cuenta del conocimiento que tenemos al conocer a Dios, y debemos apreciarlo en todo lo que éste vale. Es el mensaje de salvación, es el Evangelio de Jesucristo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando terminó la Revolución Cubana, que una de las cosas que el régimen castrista empezó a hacer fue erradicar a cualquier persona que no supiera leer y escribir. Y comenzó una campaña enorme de alfabetización por todo Cuba. Y me acordé de esto y busqué una letra de una canción que hizo Noel Nicola, uno de esos trovadores cubanos que surgieron después, y habla precisamente de este momento. Te voy a leer la letra de esta canción que se llama Con las letras La luz, de Noel Nicola. Dice: había que herir de muerte a la ignorancia, sombra feroz, veneno del pasado, abrirle brecha, camino a las verdades, y hacer a las ciudades abrazarse a los campos. Había que ir cambiando las distancias, sembrar de letras todo nuestro horizonte para poder matar a la miseria, con el arma de guerra del lápiz, compañero, para poder salir del agujero y descorrer los velos para asumir la ciencia. Patria, mira a tus hijos cómo van, míralos subir cuestas, cruzar ríos, cómo van, míralos ensancharse el sentimiento, cómo van. Se hacen maestros y a donde haya que ir, se van. Fueron 100,000 palomas mensajeras, fueron 100,000 faroles en la noche, fueron 100,000 que enseñando aprendieron a amar aún más el verdadero valor de su bandera. Fueron 100,000, ganaron la partida, cargaron sus mochilas de una conciencia nueva. Si este esfuerzo se hizo para algo muy loable como era enseñar a escribir y a leer, si este esfuerzo lo asumió este pueblo
para enseñar a los demás? ¿Por qué nosotros que tenemos una verdad eterna y un mensaje de Dios no podemos asumir la responsabilidad de hacernos maestros e ir a donde se tenga que ir? Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.